Pueden tomar sus lugares y vamos a leer. Estamos en el estudio desarrollando el libro de Hechos. Estamos viendo el primer mensaje, el primer viaje misionero de Pablo. Estamos en el capítulo 14. Y voy a leer, si me acompañan con su vista, voy a leer del capítulo 8 al versículo 18, es que vamos a considerar en esta tarde. Si me acompañan con su vista y yo voy leyendo. Hechos capítulo 14, versículo 8, dice: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Amén. Vamos a considerar estos versículos esta tarde. Nosotros mirábamos en el estudio pasado el viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo, y mirábamos que también tenía un ayudante, un hermano llamado Bernabé, y a Juan o Marcos, que después miramos también que se regresa a Jerusalén, y él más después se vuelve a juntar. Nosotros miramos en el estudio pasado que Pablo y Bernabé llegaron a Iconio. Si recuerdan, ellos no fueron bien recibidos en Iconio, así que ellos tuvieron que huir a Listra y a Derbe. Vemos que pasaron de un lugar a otro, y sabemos que en su viaje de regreso, más adelante lo vamos a ver, ellos volvieron por Iconio, y esto indica que había allí en Iconio algunos creyentes. Pero el día de hoy consideraremos los eventos que sucedieron en Listra. Y déjenme empezar desde el versículo 6, que ya lo habíamos mirado, pero es como el puente para el versículo 8. Dice el versículo 6: Y habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces miramos cómo ellos los querían apedrear en Iconio, y ellos se van. Ahora ellos huyen, se dan cuenta que les quieren agarrar a rocazos, a piedrazos, y ellos se van para Listra y para Derbe. Miren lo que dice el versículo 8. Voy a leer del 8 al 10, estos dos versículos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre,
dice la Biblia que saltó y anduvo. Nosotros en el estudio pasado de Hechos, los primeros 7 versículos, hablábamos de las señales y de los prodigios. ¿Y qué sucede aquí? Pablo está llegando a este lugar, ¿sí? Él y Bernabé han salido de Iconio, llegan a Listra y ahí estaban predicando el evangelio. Ellos vienen, o Pablo viene y ve a este hombre y le dice que se levante. Era un hombre que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, nunca había caminado, estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Dice que ellos lo ven y que Pablo lo vio que tenía fe para ser sanado, ¿sí? Es lo que dice el versículo 9. Dice: este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo ve que este hombre tenía fe para ser sanado. Ahora, una pregunta que yo me estaba haciendo cuando estaba estudiando estos versículos, y era de que ¿cómo Pablo sabía que este hombre tenía fe para ser sanado? La verdad, no lo sé, hermano. La Biblia dice que vio Pablo que este hombre tenía fe para ser sanado. No tengo idea realmente de cómo él se dio cuenta que este hombre tenía fe para ser sanado, pero lo que sí sabemos es que Pablo estaba seguro. Él estaba seguro. Y es que Dios posiblemente le había dado un don de discernimiento en ese tiempo, y Pablo pues quizás se dio cuenta de esa manera. Es posiblemente que haya sido. Y es que es así como Dios opera. Si nosotros leemos la Biblia detenidamente, vamos a ir viendo o vemos cómo es que Dios opera. Y es que estamos seguros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero estamos seguros cuando algo pasa, que Dios nos da testimonio a través del Espíritu Santo cuando una persona es realmente usada por Dios, y cuando Dios nos da testimonio sobre la vida de alguna persona. Es a través del Espíritu Santo. Y de alguna manera Pablo se da cuenta que este hombre tenía fe para ser sanado, y dice la Biblia que le dijo: levántate derecho y anda. Y esto es algo imposible de hacer en las fuerzas humanas. Como personas, no hay una persona que pudiera venir y decirle a una persona: levántate y anda, simplemente por sus fuerzas. Es algo imposible. Pero no es imposible para Dios. Amén. Y Pablo y Bernabé tenían los dones de un apóstol, dones con señales, y es lo que miramos en el versículo 3, que dice que ellos hablaban con denuedo, confiados en el Señor, en el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ellos entraron a este lugar sin tener el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy día, ¿sí? Pero ellos llevaban el mensaje del Evangelio. Dios sabía que Pablo y Bernabé tendrían dificultades para lograr que el mensaje fuera recibido. Por tanto, Dios les dio dones junto con señales, porque les eran necesarios a ellos para poder confirmar que venían de parte de Dios. Hoy, mis amados hermanos, es la palabra de Dios lo que los hombres necesitan. Amén. Tenemos la Biblia entera, y lo que los hombres necesitan es leerla, es estudiar la Biblia, aprender de la Biblia y ver qué es lo que la Biblia tiene
que decir. Amén. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Te das cuenta que algo pasa con la gente? No sé si ustedes han puesto atención en eso, pero algo pasa con la gente cuando estas cosas pasan. Algo extraño. Mucha gente es confundida, ¿sí? Porque una señal o un prodigio, lo vimos en el estudio pasado, no genera una fe duradera. Un milagro, un prodigio genera emoción, una fe que pasa, que a lo mejor al momento hasta se te enchinan los pelitos de tu cuerpo y dices: wow, se levantó este hombre, pero realmente no genera una fe verdadera, una fe duradera. Cuando pasa esto hay confusión, hay idolatría. Un milagro no trae fe. La palabra de Dios trae fe. El oír la palabra de Dios genera fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, ese no fue un motivo, digamos, para que ellos huyeran. Dios quería hacer eso porque Pablo, de alguna manera, él fue guiado para hacer esto y Dios lo validó. Por eso está plasmado aquí en la Biblia. Dios lo hizo así. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Júpiter y Mercurio es... Yo cuando estaba leyendo yo me quedé pensando, digo, ¿por qué Júpiter y por qué Mercurio? Pero Júpiter y Mercurio eran los equivalentes de los dioses griegos, Zeus y Hermes. Si ustedes conocen un poco de mitología griega, sabrán que Zeus era el dios más grande de todos los dioses del Olimpo, ¿sí? Y Hermes era uno de los hijos de Zeus. Entonces, supuestamente, este era el mensajero, el que llevaba el mensaje al pueblo. Mercurio, que viene siendo Hermes. Lo interesante, y les voy a contar una leyenda, hermanos, que aparece aquí en el libro de Hechos. Es interesante porque habla de los dioses griegos y también de los dioses romanos, o los que se consideraban romanos. Pero lo interesante es que en esta ciudad de Listra se contaba una leyenda que decía que en tiempos pasados Júpiter y Mercurio, o para que me pudieran entender, Zeus y Hermes, habían descendido en forma de hombres a esta ciudad y habían buscado la hospitalidad de la ciudad, y supuestamente la leyenda dice que nadie les abrió la puerta, nadie les dio hospedaje, nadie los invitó a entrar, excepto una pareja, un hombre y una mujer les dio posada. Y cuenta la leyenda que en este lugar de Listra estos dioses supuestamente transformaron a esta pareja que les dio hospitalidad. Dice que los convirtieron en árboles, en unos árboles grandes que se pusieron en las puertas del templo de Júpiter, y dice que destruyeron a toda la ciudad, o destruyeron a toda la gente, ¿sí? Eso es lo que la leyenda cuenta. Ahora déjenme aclararles algo. Esta historia no es verdad. Esta historia es una leyenda, es un mito, ¿no?
no quiero que, o no me gustaría que fueran a pensar que porque les cuento esto, ustedes digan, oh, wow, dioses del Olimpo. No, es falsa, no, es una leyenda, es un mito, no es verdad, no es la palabra de Dios. Pero explica la razón por la cual sucedería más adelante en el versículo 13 esto. Vamos al versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. O sea, esta gente conocía muy bien la leyenda y sabían que anteriormente, en tiempos pasados, en otra época, habían sido destruidos, ¿no? Por no mostrar la hospitalidad a sus dioses. Hay varias versiones de esa leyenda. Unos dicen que esos dioses trajeron un diluvio, otros dicen que fueron destruidos así. La verdad no sé exactamente cómo es esa leyenda, pero es lo que ellos creían. ¿Sí? Entonces ellos ahora tenían otra mentalidad. Ellos decían, bueno, para que no nos destruyan, vamos a agradarles, vamos a hacerles sacrificios para que no nos destruyan. Interesante, pero ¿sí vieron lo que pasó con Pablo y con la multitud? O sea, después de que Pablo viene, ¿verdad? Dice la Biblia que él estaba predicando el Evangelio y este hombre escuchó hablar a Pablo, ¿verdad? Dice que miró que tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate, anda, este hombre saltó. Hubo un milagro. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de que Dios, porque fue Dios, haber hecho este milagro, este prodigio, la gente dijo, vio y empezó a decir, oh, dioses han descendido como hombres. La pregunta que uno se haría o se pudiera hacer es, ¿por qué Pablo y Bernabé permitieron que se llegara hasta este punto? O sea, ¿por qué ellos habrán permitido que la gente empezara a hablar y a decir que ellos eran dioses? ¿Por qué? Es una pregunta que uno se pudiera hacer, ¿no? Conociendo, digamos, la vida de Pablo, su ministerio que estaba empezando, y Bernabé, ¿por qué ellos habrán permitido que estos hombres les empezaran a decir, ustedes son dioses, tú eres Mercurio, tú eres Júpiter? Y creo que la razón es sencilla, o es sencilla de entender, más bien. Mire lo que dice el versículo 11. Vamos para atrás poquito. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dice que ellos hablaron en lengua licaónica. No sé si usted, hermano, ha viajado a algún lugar donde no hablan su idioma, o han viajado a algún lugar donde a lo mejor el mismo país pero un dialecto diferente, ¿no? En donde no se habla tu idioma, no entiendes lo que dicen. Muchas veces en mi trabajo tenemos, en el trabajo donde estamos, hay un grupo de personas que parece que son de Polonia o no sé de dónde sean, de Ucrania, no sé, pero ellos hablan y nosotros estamos ahí y ellos están hablando, pero nosotros no entendemos lo que dicen, ¿no? Pues eso es lo que aparentemente está pasando aquí. Pablo y Bernabé posiblemente no entendían lo que estas personas estaban hablando, ¿no? Dice que ellos dicen lo que dice el versículo 11, que dice que estaban hablando en lengua licaónica. ¿Qué era lo que ellos decían en esa lengua? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido sobre nosotros. Y quizás Pablo y Bernabé, en vez de entender eso, porque de acuerdo a la Biblia o lo que dice la Biblia, pues al parecer no entendían, ¿no? Quizás ellos eran como, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y ellos
pues quizás no se alarmaron, ¿no? Hasta que empezaron a ver que traían toros para sacrificarlos delante de su presencia. Y entonces, mire lo que dice el versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces nosotros, si se dan cuenta, hermanos, cuando Pablo y Bernabé, ellos ven que a lo mejor por el milagro que se había hecho, porque ellos vieron, no entendían aparentemente lo que la gente estaba hablando. Es por eso que el narrador Lucas, o el historiador Lucas, está especificando que estaban hablando en una lengua licaónica, ¿sí? Y aparentemente Pablo y Bernabé no sabían lo que estaban diciendo, no sabían que les estaban llamando dioses, ¿sí? Dice el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando lo oyeron los apóstoles, y se dieron cuenta de que estaba pasando todo eso, dice que rasgaron sus ropas. ¿Por qué Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas? Esa es una pregunta que uno se pudiera hacer. Miren, y es algo que platicaba con el pastor, ¿no? Porque no estaba exactamente muy seguro de la razón por qué ellos estaban rasgando las ropas, ¿no? Pero mire, si usted es un hombre judío, o imagínense, ¿no?, que es un hombre judío, rasgar las ropas en la cultura judía era señal de que estabas presenciando una blasfemia, ¿sí? Y estabas completamente en desacuerdo. Era mostrar públicamente que había blasfemia delante de ti y no estabas de acuerdo. Mire lo que dice Mateo 26, 65. Lo busco aquí rápidamente. Mateo 26. Desde el versículo 26, 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál sería la blasfemia que estaban haciendo Pablo y Bernabé? O no que hayan hecho, que estaban presenciando ellos. Porque en esta cultura recordamos que Pablo era judío, ¿sí? Pero él estaba mostrando públicamente que había una blasfemia delante de él y que ni él ni Bernabé estaban de acuerdo. Y es lo que nos da o nos dice Mateo cuando Jesús está, que lo van a crucificar, ya para crucificarlo antes, ¿no? Lo estaban acusando de una blasfemia. Pregunta: ¿Jesús estaba diciendo o haciendo algún tipo de blasfemia? No, él estaba diciendo la verdad. Pero Pablo y Bernabé, ellos reconocieron eso que estaban haciendo y dijeron, miren, vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Y diciendo: varones, desde el versículo 14 al 18. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas
y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese o les estuviera ofreciendo sacrificios. Y ese es un sermón de Pablo que, analizándolo bien, ¿verdad? Es un sermón de Pablo, es fascinante, es interesante cómo Pablo está hablando, lo que está presenciando. Lo primero que hace Pablo, ¿qué hace? En otras palabras, para que me puedan entender, es decir, paren. Al él rasgar sus ropas, porque él no está de acuerdo con lo que la gente está haciendo, él les dice: a ver, paren, momento, dice clavillazo. ¿Por qué lo hacen? Es lo que dice el versículo 15. Varones, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen? Le está preguntando Pablo. Ustedes se pueden imaginar ese cuadro: está Pablo, está Bernabé. Se pueden imaginar ese cuadro y toda la gente aquí trayéndoles los toros, trayéndoles, y los empiezan a ver que les empiezan como a ofrecer sacrificios, y viene Pablo y les dice: hey, paren, tranquilos, ¿sí? No somos dioses. Pablo les empieza a hablar, les dice: no, ¿por qué lo hacen? No somos dioses, somos hombres igual que ustedes. No somos dioses, no merecemos o no merezco tu adoración. Básicamente es lo que Pablo les está diciendo. Y esto, hermanos, es importante entenderlo, porque el día de hoy realmente esto es una gran tentación para muchos pastores, para muchos evangelistas, para todos aquellos que están en el ojo público. ¿Y ustedes creen que eso haya sido una tentación para ellos? Para Pablo y para Bernabé. El estar ahí, el ver y ver cómo la gente se empezaba a postrar delante de ellos y decir que eran dioses. Usted podría pensar y dijera: bueno, como hoy día es lo que me ha tocado incluso personalmente ver esas situaciones. A lo mejor que Pablo y que Bernabé pudiesen haber dicho, no lo dice la Biblia, no lo creo, y lo vamos a explicar por qué. Pero uno pudiera decir: pues que me adoren un poquito, no pasa nada. Que me hagan, ya traen los toros, pues que me hagan unas carnitas, ¿no? Y ya después les explicamos que no somos dioses, que no pasa nada, ¿no? Algo quizá tentador, recibir la gloria que no les pertenece. Es la misma tentación que está hoy a muchas personas, a muchos cristianos y a muchos no cristianos. A muchas personas, probablemente ustedes han escuchado algunos predicadores que salen en televisión, que salen en el YouTube, en internet,
muy buenos predicadores que están en el ojo público. Es una tentación grande esto. Pero Pablo reconocía algo crucial aquí. Él viene y le dice: nosotros, Bernabé, yo, Pablo hablando, no somos diferentes a ustedes. Y eso es importante, hermanos, que tenemos que reconocer tanto los que prestan atención, o sea, ustedes, como el que recibe la atención, la persona que esté enfrente, presidiendo, la persona que está acá. Es importante entender eso. Tengamos cuidado con todas estas situaciones. Cuidado con aquellas congregaciones donde las personas que reciben atención no están dándole la gloria a Dios. O los que están cantando, o los músicos, o los que cantan. Yo canto bonito, ¿no? Y vengo y me peino y todo. Yo predico bonito, yo toco bonito, ¿no? Porque empiezan a agarrar una gloria una gloria que no les pertenece. No le están dando la gloria a Dios. Me ha tocado ver en el caso con los músicos, ¿no? He mirado, ¿no? Y anteriormente se daba mucho eso, no sé si todavía se llega a dar, me imagino que sí, iglesias donde están cantando y todo, y dice el guitarrista: me voy a aventar un solo, ¿no? Y empieza para lucirse, para recibir reconocimiento. ¿De qué les vale? Hay que darle la gloria a Dios. Platicando con los niños el domingo pasado hablábamos también de eso. ¿Cuál es la razón de que nosotros hayamos sido creados? Darle la gloria a Dios. Pero Pablo se da cuenta de toda esta situación que está pasando, que se está narrando aquí en Listra, ¿sí? Y él dice: no es así. Pablo sabía, sabía exactamente, al igual que el apóstol Pedro, ¿recuerdan cuando fue con Cornelio? Que él llega con Cornelio y sale Cornelio a recibirle. ¿Qué hace Cornelio? Se postra delante de Pedro. ¿Será que ustedes han leído esa experiencia de Pedro? Pedro le dice: oh, mira, Dios me envió y todo. No, ¿qué fue lo primero que le dice? Levántate porque somos iguales. En pocas palabras. Pedro no se dejó recibir o que alguien le diera adoración a él. También conocía que él no merecía ser honrado o ser alabado de esa manera. Soy consiervo tuyo, ¿sí? Ni aun los ángeles. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Juan? ¿Sí fue el apóstol Juan? Sí. Que viene y está el ángel y él se arrodilla, se postra, y ¿qué le dice el ángel? Levántate porque soy consiervo tuyo. ¿Sí? Pablo se da cuenta de esto. Así que tengamos cuidado también nosotros, hermanos. Tanto los que se ponen enfrente de un púlpito, es importante que aún los que están predicando le den la gloria a Dios. Y aún los que están escuchando le den la gloria a Dios. Así que tengamos cuidado. Si llegas a un lugar y empiezan: oh, el santo, el
ungido, el apóstol, el profeta, como hoy día se da mucho eso. Y cuando caminas pareciera que cuando camina estas personas que reciben tales reconocimientos, como que caminan en las nubes, ¿no? Y no te puedes acercar a ellos porque te avientan a los guardaespaldas. Mire, déjeme contarle un testimonio de una hermana. Hace unos días me enseñó un video donde por ahí se toparon a uno de estos personas así, y fueron y le gritaron o le fueron a decir: hey, arrepiéntete. Y dice la hermana que le echaron hasta la policía. Cuidado con los lugares donde tienen estas jerarquías, o esta jerarquía de personas que se separan y que hacen una distinción entre ellos y entre el pueblo. Cuidado. Pablo dijo: no somos diferentes a ustedes. Tenemos la tendencia, quizás nosotros también, hermanos, de ver a una persona, de ver a un hermano, de ver a un pastor que nos da un consejo, que nos da una palabra, ¿verdad?, de ahí de la Biblia, y decir: wow, pero qué pastor, o qué hermano, you know? Pero no. La persona que se para a compartir algo con ustedes no es diferente a ustedes. Los problemas que ustedes tienen, yo los tengo. Las luchas que ustedes tienen, yo las tengo. Los pecados con los que ustedes batallan son los mismos pecados con los que yo batallo cada día. No hay una diferencia entre los que están poniendo atención y el que está recibiendo la atención. Somos iguales aquí. Todos padecemos las mismas tentaciones. O sea, ustedes lo saben, no tengo realmente que hablar mucho de eso, porque aquí yo creo que todos lo sabemos. Que no pongamos la mirada en las personas, que no pongamos la mirada en los pastores, porque al final de cuentas, hermanos, son hombres, ¿sí? A pesar de que son hermanos que a lo mejor conocemos de muchos años y podemos ver que caminan realmente, que viven su fe, ¿verdad? Y que muchas veces nos han ayudado, pero nuestra vista no debe de estar en ellos. ¿En quién debería de estar nuestra vista? En Cristo. ¿Qué pasó aquí en este cuadro, en esta narración que hace Lucas? Esta gente había puesto la mirada en los apóstoles. ¿Por qué? Por los milagros. Y ellos tenían que quitar la mirada en ellos y poner la mirada en la Biblia, poner la mirada en Cristo. Eso es lo que necesitamos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. ¿Lo tienen? Versículo 1 y versículo 2 de Hebreos. Dice: por tanto nosotros, también teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada debe de quitarse de las personas. Si bien Dios usa a los pastores, si Dios usa a predicadores para hablarnos, nuestra mirada no debe de estar en las personas. Nuestra mirada debe de estar en Jesús. Es lo que dice el autor de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. De la fe que viene por el oír su palabra. Y el oír su palabra es oír a Él. Pongamos la mirada en Cristo. Amén. Pablo tiene un mensaje, pero mire, hermano, Pablo tiene un acercamiento distinto. Que cuando Pablo está compartiendo con los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Pablo, en estudios más atrás con el pastor, vemos que Pablo cuando va a las sinagogas, cuando habla con los judíos, él siempre en sus sermones iba y citaba el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, en este relato de Lucas, Pablo no ha citado ni una cita del Antiguo Testamento. No lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Será que todo se lo está inventando Pablo para estas personas? No. ¿Por qué? Porque Pablo no está hablando con judíos. Pablo adapta o está adaptando el mensaje para aquellas personas que lo están escuchando, que no son judíos. Pero es importante entender y notar que Pablo no está cambiando el mensaje. El mensaje es el mismo, solo que está adaptado a una manera de entender de aquellas personas que lo escuchan. Es como aquí, por ejemplo, lo que se predica el evangelio aquí en la iglesia, como lo predica el pastor para la audiencia, para los hermanos que están aquí. Probablemente él puede compartir el mismo mensaje, pero con diferentes palabras, adaptarlo para los niños. ¿Sí? Porque son niños que probablemente no entienden, digamos, o no tienen, digamos, esa manera de entender las cosas como la tendría un adulto. Pero el mensaje no se cambia. Es el mismo mensaje, pero adaptado, digamos que a un lenguaje de los niños. ¿Sí me explico? Lo que Pablo está haciendo, porque Pablo hasta aquí, él no ha citado el Antiguo Testamento. Pero él no ha cambiado el mensaje del Evangelio. Porque estas personas no eran judías. Porque recordemos que todas las personas judías habían o han escuchado de la ley. Aún los que no leían habían escuchado la ley. Dice lo que nos relatan los evangelios sobre las sinagogas, ¿no? Que iban y escuchaban las personas que a lo mejor no eran letrados. Podemos ver a los apóstoles no eran gente estudiada. De hecho, se les dice en la Biblia, se les dice a ellos que eran personas del vulgo, creo que aparece esa la palabra, ¿verdad? Letrados, no letrados. ¿Cómo es que ellos de un momento a otro, después ellos saben cosas? Ellos no desconocían lo que la palabra, o lo que la ley, o la Torá, o el Pentateuco decían. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado. Toda la gente judía ha escuchado de la ley. Pero estos no eran judíos.
Posiblemente ellos, quizás, por ahí alguien de pronto, ¿verdad? No sabemos. Pero nosotros podemos ver que ellos abrazaban un poquito más otras culturas, como la mitología griega, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos a Pablo, cuando él entra a una ciudad y ve muchos templos y ve uno que dice el Dios no conocido, ¿no? Esas personas tenían otros dioses, tenían otras culturas. Y Pablo no le cita el Antiguo Testamento, pero más adelante vamos a ver, los que están viniendo los jueves, lo que está hablando, los estudios que está dando el pastor sobre, o los que estuvieron, digamos, los jueves pasados, ¿no? Donde se habló de la creación general y todo eso. Hay personas, incluso él dejó una tarea, ¿no? ¿Alguien recuerda qué tarea dejó él? ¿Se nos olvidó ya? sobre el conocimiento de Dios, ¿recuerdan? En el libro de Romanos, él ponía dos citas, ¿verdad? Sobre eso, sobre el conocimiento de Dios a través de la naturaleza, conocimiento general y el conocimiento especial. Bueno, ya están haciendo memoria los hermanos. Bueno, entonces nosotros podemos ver que Pablo les está hablando de una manera diferente, pero él no está cambiando el mensaje del Evangelio, sino que les está adaptando el mismo mensaje, pero a modo de que ellos lo puedan entender. Miren lo que dice el versículo 15, más abajo, a la mitad del versículo. Voy a leer todo, pero más abajo. Dice, diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis. ¿A quién? Al Dios vivo, al Dios que hizo el cielo, al Dios que hizo la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta gente no podía negar o no puede negar la creación de todo lo que ellos pueden ver. ¿Sí? Y luego el versículo 16 dice: en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y esto, ahorita ya no nos da el tiempo, lo vamos a ver hasta el próximo estudio, pero vamos a ver, porque esto es lo mismo que dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Pero es importante, hermanos, que entendamos, ¿verdad?, que cuando nosotros escuchemos o veamos algo y muchas veces se nos suele pasar, nos dan reconocimientos, tengamos presente que todo es para la gloria de Dios. Los niños domingos pasados se pararon aquí y decían una cita que decía: si comen o beben o cualquier cosa que hagan, todo háganlo para la gloria de Dios. Denle el reconocimiento a Dios. Amén. Es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo y Bernabé fue lo que hicieron. Ellos no dejaron ser adorados. Ellos reconocían que eran hombres igual que todos, pero también podemos entender lo que esta gente pensaba, lo que esta gente estaba haciendo, y lo estaba haciendo porque no conocían el Evangelio. Lo estaban haciendo porque no habían escuchado realmente el Evangelio de Cristo. Ellos estaban en sus leyendas, ellos estaban en sus vanidades, como dice Pablo aquí más adelante en el 15. Los anunciamos
que se conviertan de todo esto que ustedes están haciendo. Amén. Y que para ellos probablemente sea eso, pero hay muchas cosas que también aplican para nosotros. Que nos convirtamos al Señor o que dejemos cosas que no glorifican a Dios. Por cuestiones de tiempo ya no me va a dar tiempo de seguir hasta el versículo 18. Así que lo vamos a dejar aquí en el versículo 15 y con la ayuda de Dios vamos a dejar o vamos a terminar hasta el próximo estudio el resto de la narración, de los acontecimientos que Pablo y Bernabé están pasando en Listra y en Derbe. Amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí en el versículo 15. Que Dios los bendiga y